Saludamos a nuestros hermanos que nos ven por el internet, también invitándolos a que sigan con nosotros en este culto y en este estudio. Bueno, por la mañana durante el estudio bíblico estamos viendo lo del espíritu, ¿verdad? Que es el espíritu. Hoy vimos la lección que es la energía, pero dentro de esa lección se hablan de 7 espíritus de Dios. Entonces es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Realmente Dios tiene 7 espíritus? ¿Hay 7 espíritus de Dios? ¿O cuántos hay? ¿O hay nada más uno? ¿Dónde? ¿Uno? Bueno, ya leíamos Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Vamos a darle lectura. Recordar lo que nos dice aquí el libro del Apocalipsis. Capítulo 3, el verso 1. Apocalipsis 3, 1 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Hasta ahí. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. No es el único verso, ¿verdad?, que nos habla de los 7 espíritus. En el capítulo 5, de aquí mismo del Apocalipsis, ahí a un ladito, en el verso 6, y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. ¿Por qué el libro del Apocalipsis nos habla de los 7 espíritus de Dios? Decíamos, ¿realmente Dios, son 7 espíritus? Pues pudiéramos decir que sí, porque aquí lo está diciendo Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis lo está diciendo muy claro, nos lo está diciendo los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son estos 7 espíritus de Dios? Ya dijimos que un espíritu es una energía. Lo hemos estado estudiando por las mañanas. El espíritu es una energía. Entonces, al hablar de los 7 espíritus de Dios, estamos hablando de 7 energías de Dios. Y esto es una maravilla celestial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un poder superior, un poder mayor que cualquier otro. Los 7 espíritus de Dios. Hemos puesto ejemplos donde vemos cómo un espíritu, al decimos, es una energía, y esa energía va a actuar de diferentes maneras. Creo que ya todos tenemos claro el ejemplo de la electricidad. Es una energía que va a hacer grandes cosas. La energía hace cosas maravillosas, la energía eléctrica, cosas maravillosas. Cosas que hace algunos milenios o cientos de años, pudiéramos decir, tal vez ni siquiera se imaginaba la humanidad. ¿Ustedes creen que hace 1000 años la humanidad se imaginaba que iba a tener la oportunidad de ver a una persona que está a cientos de kilómetros de distancia y que la iba a poder escuchar? No, ¿verdad? Eso para ellos era algo imposible, ni siquiera se lo imaginaban. ¿Ustedes creen que se iban a imaginar que por las noches, en lugar de estarse alumbrando con una antorcha, iban a tener la facilidad de apretar un botón y se iba a iluminar todo aquel lugar? Pues no, ¿verdad? Entonces la electricidad hace cosas maravillosas, cosas que en la antigüedad la gente ni siquiera se imaginaba, pero para nosotros actualmente ya es muy común. Ya es muy común apretar un botón y que se encienda una luz, ¿verdad? Y ya se nos hace raro cuando apretamos el botón y no se enciende. Ahí es donde ya se nos hace raro. ¿Por qué no encendió? Ya se fundió el foco, hay un cortocircuito, hay una mala instalación. Eso es ya lo que nos sorprende, ¿verdad? Pero todo lo demás ya es algo muy común. Y que tal vez por lo mismo no lo valoramos, no lo apreciamos, no podemos darnos cuenta
de lo maravilloso que es todo eso. Ahora imaginémonos el Espíritu de Dios, una energía superior a todas las energías. La energía atómica, ¿cómo es la energía atómica? Muy fuerte, ¿verdad? Creo que tenemos ahí el ejemplo de las famosas bombas atómicas que hicieron. Destruyeron, una sola bomba destruyó toda una ciudad y quedó aún ahí una radiación que siguió afectando. Algo completamente, pues yo creo que hasta sería difícil describir, ¿verdad? La energía, la potencia, el poder que tuvo esa bomba. Y el Espíritu de Dios, mucho más superior a todo eso. Entonces, en la Biblia, a todas estas energías se les conoce como virtudes. Virtudes que Dios ha dado a la humanidad. Por eso aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6 al final, donde dice que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, dice que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Son enviados en toda la tierra. ¿De qué manera? Decíamos, ¿son fantasmas que andan ahí vagando por la tierra? No, son energías, son virtudes. Virtudes que envió Dios a la humanidad. Que sí, sabemos que la humanidad cada vez va perdiendo estas virtudes, ¿verdad? Cada día va perdiendo estas virtudes y va creando en ella defectos. Pero son virtudes que Dios regaló a la humanidad, regaló al hombre. Virtudes o energías que van a transformar el pensamiento de las personas, que los van a motivar, que los van a hacer actuar de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos han preguntado cómo es Dios? Incluso los ateos, ¿verdad? Dicen, si es Dios, muéstramelo. ¿Dónde está? Dime cómo es Dios. ¿Y qué hacen muchas personas religiosas? Dicen, sí, mira, yo te lo muestro, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Dicen, es una persona anciana, también es una persona más joven y es una paloma. Y así lo quieren mostrar. O dicen, no, es que Dios es, pues yo creo que está en películas, ¿verdad? Cuando quieren representar a Dios, siempre lo ponen lo representan con una persona anciana de barba blanca, cabello blanco, y dicen, así es Dios. ¿Realmente así será Dios? Así es como se lo imagina la gente. Pero si a nosotros alguien nos dice, preséntame a Dios, dime cómo es Dios, ¿qué le vamos a contestar? No se lo vamos a presentar de esa manera. No le vamos a decir, mira, Dios es de color, bueno, con cabello blanco, barba blanca, su tono de piel es... ¿Qué tono de piel tendrá Dios según estas personas? ¿Es moreno? ¿Es blanco? No lo sabemos, ¿verdad? Bueno, para empezar, Dios ni siquiera tiene cuerpo físico como nosotros. Entonces, cuando alguien nos pregunta, dime cómo es Dios, ¿qué les vamos a contestar? ¿Cómo les vamos a presentar a Dios? Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Primera de Timoteo 1, 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es Dios, según este verso que acabamos de leer? Invisible. No lo podemos ver. Entonces no podemos decir, Dios tiene 2 pies igual que nosotros, Dios tiene 2 brazos, tiene una cabeza, tiene 2 ojos. No, Dios es invisible, no lo podemos ver. Entonces sigue la pregunta, ¿cómo se lo vamos a presentar a la humanidad? Cuando nos digan, muéstrame a Dios, quiero saber cómo es Dios, ¿se lo podremos presentar a la humanidad? ¿Lo podremos describir? Sí, lo podemos hacer. No físicamente. Físicamente no, porque Dios es invisible.
Entonces, ¿cómo lo vamos a presentar? A través de sus virtudes. A través de sus virtudes. Ya leíamos en Apocalipsis 5, ¿qué era? 6, creo. Dice, los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y decíamos, son las virtudes que Dios envió a la tierra, que Dios compartió con la humanidad. Entonces a Dios lo vamos a presentar en espíritu, es decir, a través de sus virtudes. Ahora, ¿cuáles virtudes? ¿Cuáles virtudes son las que nos marca la Biblia? ¿Cómo nos los describe la Biblia? La Biblia no nos los va a describir físicamente. Que sí, en algunas partes dice que él extendió su brazo, él sacó a Israel de Egipto con brazo fuerte y mano fuerte y brazo extendido, ¿verdad? Entonces decimos, ¿Dios tiene brazos? No, es una expresión que se usa para hablar del poder, de la fortaleza de Dios. Cuando David clamaba a Dios y decía, inclina tu oído y escúchame. ¿Dios tiene oídos, tiene orejas como nosotros y tiene que agacharse para que nos escuche? No, es una exclamación que usó David para mostrar la angustia que sentía y de decir, Dios, por favor, escucha mi súplica, mi ruego. Pero no porque Dios tenga esos atributos, esas características físicas. Decíamos, pero entonces, ¿de qué manera nos describe a Dios la Biblia? A través de sus virtudes. ¿Cuáles virtudes? Vamos a ver primero, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor lo podemos considerar como un espíritu. Según lo que hemos estudiado, ¿el amor es un espíritu? Sí, sí es un espíritu, es una energía que va a mover al hombre, que lo va a motivar para hacer, para ayudar, y en este caso, del amor a Dios, para obedecer a Dios. Entonces aquí nos está hablando de uno de los espíritus de Dios. ¿Dios cómo es? Amor. Vamos a escribirlo. ¿Me prestan el micrófono, por favor? Porque el cable de este está muy corto y no llega hasta el pizarrón. Entonces, si me prestan el otro micrófono. Entonces decíamos, y ya lo vimos ahí, Dios es amor. Vamos a ponerlo aquí. Amor. Uno de los 7 espíritus de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Ahora vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Seis 16 dice, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, aquí nos está mostrando también la característica que ya veíamos. Es invisible, ¿verdad? Nos dice aquí. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es invisible para nuestra vista. Pero dice, quien habita en luz inaccesible. ¿Dios es luz? Dios es luz, ¿verdad? Vamos a ver también Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 12. Juan 8:12 dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo.
El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es Él? La luz del mundo. Entonces Jesús es una luz accesible, porque Él vino a este mundo a dar luz, es decir, ese conocimiento, esa doctrina, el plan de salvación. Jesús es luz accesible, pero vimos en Timoteo que Dios es luz, ¿qué? ¿También accesible? Ahí dice inaccesible, otra de las virtudes o características de Dios. Entonces, Dios es amor, pero Dios también es luz. ¿La luz es energía? Sí, la luz es una energía, entonces también es un espíritu, porque el espíritu es energía. Entonces ahí ya tenemos dos espíritus de Dios que mencionaba ahí en Apocalipsis. Apocalipsis nos dijo los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Ya vimos, uno es amor, otro es luz. Ahora vamos a ver Jeremías capítulo 10, verso 10. Libro del profeta Jeremías, capítulo 10, verso 10. Dice: Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. ¿Qué otra virtud de Dios encontramos aquí? Lo leo nuevamente, creo que están buscando apenas la cita, ¿verdad? Jeremías 10:10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. ¿Qué virtud encontramos aquí de Dios? ¿Qué cualidad, qué característica de Dios? Verdad. Dios es verdad. Juan 14:17, ¿qué dice, hermano? Que Dios es verdad. Muy bien, en Juan 14:17 también nos dice que Dios es verdad. Vamos a leerlo. No, invisible es una cualidad de Dios, pero que no lo podemos ver. Decimos, por eso no podemos decirle a la gente, Dios físicamente es de esta manera. Pero sí lo presentamos a la humanidad a través de estas virtudes. Si la gente nos pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Qué le vamos a decir? Dios es amor. Dios es luz, Dios es verdad. Entonces aquí nuestro hermano Antonio nos decía Juan 14:17. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 14, verso 17. Dice, al espíritu de verdad. Y aquí ya nos lo está haciendo más claro, ¿verdad? El espíritu de verdad. ¿La verdad es un espíritu? Sí, aquí lo dice. Al espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conoceréis porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces la verdad es un espíritu. Es una cualidad, es una virtud. ¿Sí? Entonces llevamos 3 espíritus. Ahora vamos a ver Levítico 11:44. Levítico capítulo 11, verso 44. Dice, pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra. ¿Qué virtud de Dios encontramos aquí? Santo.
Dios es santo, ¿verdad? Y dice, por tanto, ustedes también tendrán que santificarse. Entonces, santo. A ver, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y aquí el apóstol Pablo está citando precisamente el verso de Levítico 11:44, porque en el 16 dice, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En el verso que leímos, Levítico 11:44. Entonces dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí está otra de las virtudes de nuestro Dios. ¿Cuántos llevamos? 4. Dios es amor, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es santo. Entonces ya nos vamos dando cuenta por qué Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios. Bueno, vamos a ver ahora Romanos capítulo 15, verso 33. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, el verso 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué característica encontramos de Dios aquí? Paz. Paz. A ver, nuestro hermano nos decía que Isaías capítulo 9, verso 5. Que bueno, ahí está hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero también nos está mostrando esta misma característica. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. El verso 6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Dios es paz. Entonces su Hijo es el príncipe de paz. ¿Sí? ¿Cuántas llevamos? 5. ¿Y cuántas mencionó Apocalipsis? Entonces nos faltan 2. Salmo 11:7. El Salmo 11, verso 7. Perdón, aquí está. Salmo 11:7. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. ¿Qué característica tiene Dios en este verso? Justo. Dios es justo. Justo. Nos hace falta uno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a leer aquí mismo en el libro de los Salmos, pero ahora el Salmo 62, verso 11. Salmo 62, 11 dice,
A ver, me espero un momento a que lo encuentren. Salmo 62, verso 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios es la fortaleza. Dios es la fortaleza. Y así lo veíamos también en Isaías capítulo que leíamos, 9, verso 6. Dios fuerte, ¿verdad? Aquí está, fortaleza. Dios es fortaleza. Aquí están los 7 espíritus de Dios. Pero decíamos, ¿realmente son 7? Bueno, Apocalipsis nos dice que son 7, y aquí ya vimos los versos que nos los mencionan, ¿verdad? ¿Pero realmente serán 7? ¿O es uno? Es un espíritu. Pero entonces, ¿por qué Apocalipsis nos dice 7 y aquí la Biblia no los menciona? Decía, ¿ande? Ahorita vamos a ver eso. Porque ya hemos puesto el ejemplo de la electricidad. ¿Cuántas energías eléctricas hay? Una. Pero esa energía, que es la misma, se manifiesta en luz, en calor, en frío, en movimiento, en imagen, en sonido, en diferentes formas. Y el Espíritu de Dios se manifiesta de esta manera. 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero decía ahí el libro de Apocalipsis capítulo 5, los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Por qué dice que son enviados a toda la tierra? Porque estas son 7 virtudes base. Por eso Apocalipsis menciona 7, porque pudiéramos decir, ¿únicamente hay 7 virtudes? Hay muchas. ¿Pero por qué Apocalipsis menciona 7? Porque son 7 virtudes base, 7 espíritus base, de donde van a surgir unas más. Este creo que ya no pinta, vamos a ver este. ¿Qué virtudes conocen ustedes? A ver, una virtud. Y vamos a ver por qué decimos que son 7 virtudes base. Paciente. Esa virtud de la paciencia, ¿a cuál de estas virtudes base estará sujeta? A la paz. Paz. Amor. El amor es una virtud base. Misericordia. ¿A qué virtud está sujeta? Al amor. ¿Qué otra virtud pueden mencionar? Honestidad. La honestidad, ¿a qué virtud base está sujeta? No, a la verdad. Esta está sujeta a la verdad. Perdón, puse verdad otra vez. Honestidad, vamos a ponerle honestidad. Dijo Cristo, sed, ¿qué? Mansos como yo soy manso. La mansedumbre. ¿Dónde dice paz? Perdón, puse paz, estoy repitiendo. ¿Cuál íbamos a poner aquí en paz? Paciencia. Paciencia. Decíamos ¿cuál dijimos? Mansedumbre. También en la paz.
la podemos poner en paz. Mansedumbre. La humildad. Fortaleza. La humildad en fortaleza. Como que alguien pudiera pensar que aquí hay una contradicción, como que alguien que es humilde tiene fortaleza. Pues sí, necesitamos fortaleza para poder ser humildes, para no ser soberbios. ¿Sí? ¿Qué otra virtud conoce? Bondad. ¿Y la bondad dónde la ponemos? En amor, ¿verdad? Bondad. El conocimiento, ¿en qué virtud la vamos a poner? En luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él nos trajo ese conocimiento. En santidad, ¿qué virtud podríamos poner? No, pero esta es la virtud base. No, es que es la misma, santidad y santo. Vamos a poner moral, la moral. Actualmente la gente quiere ser moral, pero sin llegar a la santidad. Nosotros sí tenemos que tener moral, pero esa moral la vamos a elevar a la santidad. ¿Sí? La gente se queda aquí. Nosotros tenemos que elevarla hasta la santidad. Bueno, apartado es lo que significa la palabra santo, apartado. ¿Sí? En justo, ¿qué podemos poner? Justicia, bueno, es lo mismo. Valor, ética. Vamos a poner ética. Me estoy enredando. Firmeza, ¿dónde podemos poner firmeza? En fortaleza. Prudencia. ¿Dónde ponemos prudencia? En justo. En justo. Podría ser en justo. Prudencia. La fe, ¿dónde la vamos a poner? ¿Mandé? En la verdad. En fortaleza. La fe nos va a fortalecer. Vamos a poner fe. A ver, ¿qué otra virtud me dijeron? Benignidad. ¿Dónde? Amor. Templanza. ¿Dónde vamos a poner templanza? En paz. ¿En paz o en fortaleza? ¿En cuál creen ustedes? ¿Fortaleza? Aunque también es en paz, ¿verdad? A ver, ¿dónde la ponemos? Bueno, antes de ponerla, ¿mandé? ¿Cuál? Perdón, no escuché. Es templado. En fortaleza, ¿verdad? ¿Qué es cuando un metal decimos que está templado? ¿Cómo está? Fuerte, ¿verdad? No se dobla. Entonces, templanza. En santidad, ¿qué más podremos poner? Ya vimos moral, ¿qué otra virtud? Pureza. Aquí vamos a poner pureza. ¿Qué más? En luz, ya pusimos conocimiento. ¿Qué más podemos poner? Sabiduría. Inteligencia. También en luz, ¿verdad?
La sinceridad, vamos a ponerla en verdad. Perdón, me equivoco y repito la palabra, sinceridad. Sinceridad. Valentía, ¿dónde? En fortaleza, podemos ponerla en fortaleza. Valentía. ¿Mandé? Derivados. Muy bien. Sí, bueno, sencillez, ¿dónde podemos poner sencillez? En humildad. ¿Y dónde pusimos humildad? Fortaleza. Aunque sencillez podría ser en paz, ¿verdad? Porque aquí podemos poner sencillez. Sencillez, y ahorita que puse esta, me acordé de otra, se me fue. Se me acaba de ir. Humildad, bueno, humildad la pusimos en fortaleza. Aquí en sencillez, tranquilidad, serenidad, todo esto va en paz. Y decíamos, hay virtudes que decimos, podemos ponerla en una o dos de estas virtudes bases, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, pero esos frutos los tenemos que producir nosotros. Ahí habla del espíritu del hombre, de nuestra mentalidad, que cuando hemos sometido los deseos de la carne, vamos a producir esos frutos ayudados por el Espíritu de Dios. Gozo, porque ahorita mencionaba gozo. ¿Dónde ponemos gozo? En el amor. A ver, vamos a ponerlo aquí, gozo. ¿En paz no quedará gozo? Cuando estamos tranquilos, relajados, no sentimos gozo. ¿No? Se manifiesta en el amor. Nos gozamos. Y cuando alabamos a Dios nos sentimos tranquilidad, paciencia, mansedumbre, paz. Miren, vamos a leer el Salmo 85, porque les decía, sí hay virtudes que podemos decir, pueden ir en una o dos de las virtudes base. ¿Por qué? Salmo 85, verso 10. ¿Ya lo tiene? Salmo 85, 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Dos virtudes, misericordia y verdad. Dice, se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Por qué dice así? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Porque están relacionadas. Todas las virtudes están relacionadas. Por eso hay virtudes que decimos, pues la podemos poner en amor, pero también la podemos poner en paz. La podemos poner en fortaleza, pero la podemos poner también en verdad. Perdón, sí. Por amor perdonamos, pero también cuando perdonamos, ¿qué sentimos? Paz, tranquilidad, ¿verdad? Ay, perdón, ¿dónde dejé mi? Perdón. Perdón. ¿Sí? Entonces, esta es una pequeña parte de todas las virtudes que hay. Virtudes hay muchas, ahorita se nos van de la memoria, ¿verdad? Se nos van de la mente. Pero si hiciéramos una lista de todas las virtudes, pues serían bastantes. Y todas ellas dependen de una de estas virtudes base. ¿Sí?
y se van a relacionar. Por eso dice: la verdad y la misericordia se encontraron. ¿Qué más? La justicia y la paz se besaron, porque van relacionadas. Y a ver, se me fue ahorita el verso que me acordé, en Efesios, donde dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Vamos a buscarlo en Efesios. Ahorita les digo bien el capítulo y el verso. Efesios capítulo 4, verso 8, que dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ya lo tienes? ¿Sí lo encontró? Lo están buscando. Efesios capítulo 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuáles fueron o cuáles son los dones que dio a los hombres? Esto, todas estas virtudes. Por eso en Apocalipsis dice: los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Dios dio estas virtudes a la humanidad. Sí, decíamos, la humanidad las ha ido perdiendo. Como decíamos, la santidad, nadie busca la santidad, todos dicen, bueno, vamos a ser morales, pero aún la moral se está perdiendo. La fortaleza, pues ¿quién quiere ser humilde? La moral, hermano, puede ser también sinónimo de valores, ¿verdad? Sí, todos estos son valores o virtudes. Bueno, dice la hermana, en la escuela los enseñaban como valores civiles, valores éticos. En la escuela antes estaba la clase esa de civismo, dice la hermana, lo quitaron. Ya. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ya vemos cómo está la sociedad, ¿verdad? Entonces, todas estas virtudes, dice ahí Efesios, son dones que Dios dio a la humanidad. La humanidad sí, dentro de la humanidad sí hay estas virtudes y algunas otras, porque si ya no existiera ninguna de estas virtudes, ¿cómo estaría ahorita la sociedad? Sin nada más así como está, ya sin ninguna virtud, sin ninguna de estas, como dice aquí, de estos dones, pues la humanidad estaría mucho peor de lo que está actualmente. Pudiéramos decir que incluso ya se hubiera destruido completamente la humanidad. Pero eso, Dios regaló todas esas virtudes. Y dice aquí, lo leíamos, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sí, todas estas virtudes están repartidas en la humanidad. Algunos van a ser misericordiosos, otros van a tener moral, otros van a ser prudentes, otros van a ser mansedumbres, otros van a tener templanza. Entonces, son dones repartidos en la humanidad. Los 7 espíritus de Dios enviados, dice Apocalipsis, a toda la tierra. ¿Y eso estará dentro de la iglesia? Debe de estar, ¿verdad? Decíamos, ¿por qué estas son las virtudes que Dios regaló a la humanidad? Bueno, pues nosotros, todo esto, tenemos que elevarlo a las virtudes bases. No debemos conformarnos con una moral, debemos de buscar la santidad. No debemos de conformarnos con una ética o una prudencia, sino que esta ética y la prudencia nos va a llevar a lo justo, a la justicia. La humildad, la firmeza, la fe, templanza y valentía nos tienen que llevar a la fortaleza. Y así, cada una de estas virtudes vamos a elevarlas para llegar aquí. En la humanidad hay todo esto repartido. Unos tienen algunas, otros tienen otras, pero no llegan aquí. Nosotros tenemos que llegar a esto. La iglesia. ¿Mandé? A ver, hermano, le presto el micrófono. Para tales no existe la ley, ¿verdad? Dice, los que tienen todos estos frutos, todos estos frutos, estas virtudes del Espíritu Santo, para tales no hay ley. Porque teniendo todos estos frutos, que son las principales virtudes del Espíritu de Dios,
para tales no hay ley. Porque ¿cómo va a haber ley para ellos si Dios hizo ley para quién? Para el pueblo que anda en desobediencia, pero para el pueblo que ya está viviendo en su justicia de Dios, para tales la ley. Ahora sí, como podemos expresarlo, hermano, ven la ley, pero ya esa ley ya no es para él, porque él ya está. Bueno, primero hay que ver de qué ley está hablando, Sí, la ley de porque la justicia. la ley de Dios La ley. es para todos. Sí, Ahí en Galatas, el que está mencionando usted, recordemos que antes de mencionar los 9 frutos del Espíritu, habla de las, ¿cómo se dice? De la carne, ¿cómo les llama? Vamos a buscarlo, Gálatas. Habla ¿no es de las Romano? obras de la carne. Romano Está capítulo en 7. Gálatas capítulo 5. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio que, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y después, ya en el 22, menciona los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley? ¿Los 10 mandamientos? Porque todos dicen, entonces ya no necesitamos los 10 mandamientos. Nada más con que tengamos estos frutos, ya es suficiente. Está hablando de la ley de condenación que hay para los que hacen las obras de la carne. Así sí. ¿Cuándo voy a matar? ¿Cuándo voy a adulterar? ¿Cuándo voy a o sea, no hay manera de que haya condenación porque estoy teniendo pero- todos esos, o sea, la ley la estoy cumpliendo. Entonces sí hay ley. Sí hay ley, pero no la estoy transgrediendo porque estoy llevando a cabo todos esos. Y dice la hermana, si no violo la ley no hay condenación. Precisamente lo que dice, la ley de condenación no hay para el que guarda la ley de Dios. ¿Sí? Pero realmente pues estamos. Es que la ley de los 10 mandamientos no es ley de condenación. La ley de Dios es la que nos va a decir cómo vamos a comportarnos, la que va a guiar nuestra forma de actuar. Entonces, si nosotros actuamos conforme a la ley de Dios, ya no va a haber una ley de condenación. Son leyes espirituales, sí. ¿Sí? Entonces, perdón, iba a decir. Y entonces, bueno, hay unos hermanos que saben mucho, la verdad, sí tienen mucho conocimiento. Pero, ¿qué pasa cuando dicen, pues es que realmente nunca vamos a llegar a eso, nunca vamos a hacer a tener todas esas dones, virtudes de Dios? O sea, es imposible. O sea, ¿para qué nos engañamos? Entonces, o sea, así lo está diciendo, pero tiene una sabiduría completamente y digo, bueno, pero entonces está haciendo mentiroso a Dios, ¿no? Porque dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos tenemos que ir esforzando. Lógicamente que no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, ni engañándonos a nosotros mismos. Tenemos que ir perseverando. Si antes pecaba demasiado, pues ahora voy pecando menos, hasta que definitivamente erradique el pecado de mí, de mi persona. Sí, pero dice la hermana, entonces ¿por qué dicen no podemos llegar? Porque, y creo que una vez se los comentaba, porque queremos hacerlo todos por nosotros mismos. Exactamente. Yo ya no voy a robar, yo ya no voy, o el borracho dice, ya no voy a tomar. Yo digo que ya no tomo y no tomo. ¿Y va a poder? No, porque necesita una ayuda. Entonces, si queremos nosotros decir, vamos a practicar estas virtudes por mí mismo, porque yo solo puedo, no lo vamos a poder hacer. Debemos de pedir la ayuda de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar, el que va a transformar nuestra mente. Por eso es una lucha constante que tenemos día a día, mientras tengamos vida. Exactamente. Pero una lucha en la cual Dios nos va a ayudar, en la que Dios nos va a dar fortaleza. ¿Sí? Entonces, estos son los 7 espíritus de Dios que Él envió a la humanidad. Y que decíamos, la humanidad sí tiene esas virtudes que escribimos de aquel lado.
ahí en la humanidad están repartidas, pero decíamos nosotros como iglesia, todo eso lo tenemos que elevar a la virtud base, a estas 7 virtudes base, que son las que nos está mencionando la Biblia, y que son los 7 espíritus de Dios. Por eso Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios. Vamos a regresar, Apocalipsis era 3, ¿verdad? 3:1. Que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Pero aquí dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es el que tiene los 7 espíritus de Dios? Cristo. Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios y dice, y las 7 estrellas. Y él dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. ¿Sí? Entonces, el que tiene los 7 espíritus de Dios es Cristo. Pero nada más los tiene él y no nos los comparte. ¿No se lo comparte a la iglesia, a su iglesia? Sí, todo eso lo comparte. Él los tiene y todo eso lo comparte a la iglesia. Por eso, en Hechos, no fue en Hechos, es en Juan, y lo leíamos en la mañana, me parece. Juan capítulo, ¿dónde? No, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. No es es en el capítulo 19, 21, 20. Juan capítulo 20, verso 22. Juan 20, 22, que dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Compartiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Tomad el Espíritu Santo, compartiéndolo con sus discípulos. Aquí les está dando uno de los 7 espíritus de Dios, el espíritu de santidad. ¿Y los demás no se los dio? ¿Los demás no los recibieron? ¿Cuándo? En Hechos, aquí, no, permítame tantito. ¿Dónde está el verso que dice, mas vosotros asentad en Jerusalén? Es en Lucas, ¿verdad? Donde dice, mas vosotros asentad en Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Se me olvidó ese verso. Sí, es Lucas capítulo 24, Lucas 24, verso 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es esa promesa? Esta es la promesa de Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Y cuándo se cumplió esto? El día del Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles, se oyó un gran estruendo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué fue lo que recibieron ahí? No, el Espíritu Santo ya se los había dado, ya lo vimos en Juan. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que recibieron el día del Pentecostés? Pues aquí lo dice, hasta que seas investidos de potencia de lo alto. Aquí ya no dice Espíritu Santo, ¿verdad? Potencia de lo alto. ¿Por qué le llama potencia de lo alto? Porque aquí recibieron todo el poder de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Ya no fue nada más uno, fueron los 7. Por eso le está llamando potencia de lo alto. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta de esta diferencia? El Espíritu Santo es uno de los 7 espíritus de Dios, pero los 7 Jesús les llama potencia de lo alto, porque es toda la plenitud del poder de Dios, todo el poder de Dios que recibieron en el día del Pentecostés. Por eso se oyó ese gran trueno.
que ahorita escuchamos un trueno y ¿qué decimos? Explotó un tanque de gas, explotó un transformador de luz, o no sé, nos imaginamos muchas cosas. Pero en aquel tiempo que no había nada de esto, no había electricidad, no había tanques de gas, no había, ¿qué más? Gasolineras, ¿verdad? Creo que la semana pasada o hace 2 semanas explotó una y todo el desastre que hizo, ¿verdad? No había nada de eso. Entonces, ¿qué se habrán imaginado las personas que escucharon ese gran estruendo? No, ni se imaginaron, fueron corriendo a ver qué pasa, por qué explotó, qué fue lo que tronó así, qué fue lo que tronó, o por qué se escuchó ese estruendo, porque descendió la plenitud del poder de Dios. Como dice aquí Jesús, la potencia de lo alto. Entonces, si nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo es uno de los 7 espíritus de Dios y que todos juntos es a lo que Jesús le llama la potencia de lo alto. Por eso el libro del Apocalipsis nos habla, hablando de Jesús, nos dice que es el que tiene los 7 espíritus de Dios, porque él tiene la plenitud del poder de Dios y que decíamos, lo comparte con su iglesia. Y ahí ya lo vimos en Hechos, descendió la potencia de Dios, la potencia de lo alto. La iglesia recibió los 7 espíritus de Dios. Primero recibieron el Espíritu Santo, después recibieron toda la potencia de Dios. Entonces, todo esto nos ayuda a comprender que el Espíritu Santo no es una persona y que por lo tanto no es parte de una Trinidad. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios que va a actuar en la mente de la persona, que va a actuar en la mente del cristiano, en la mente de aquel que acepta a Cristo, que cree en Dios, que guarda sus mandamientos y que por lo tanto es investido de este gran poder. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es parte del poder de Dios y el poder de Dios es una fuerza, es una energía. Decíamos que hace cosas maravillosas. Decíamos, si la electricidad, la energía eléctrica hace cosas maravillosas, la energía de Dios, mucho más, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a describir a nuestro Dios, por medio de sus virtudes. ¿Sí quedó claro, hermanos? Y como decíamos, lo importante de esto es comprender que el Espíritu de Dios no es una persona, es la energía de nuestro Dios. Bueno, pues terminamos con este tema. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.